nuestro curso de IT Essential de Hardware y Software o de PC de Hardware y Software. Ya le subí lo que fue el capítulo número uno, que fue el tema de introducción. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es el capítulo número 2, que es armando la PC. En el capítulo anterior pudimos ver cuáles eran los componentes esenciales de nuestra computadora. Entonces, en el día de hoy, lo que esta guía habla, esta será una guía un poquito más rápido. Esta guía lo que habla cuáles son las herramientas que necesitamos para armar una PC, entre otras cositas. Es sumamente sencillo. Entonces, comenzamos con el capítulo número 2. Aquí te menciona lo que es la selección del gabinete. Le voy a leer el título. Dice apertura de gabinete y conexión de la fuente de alimentación. Selección de gabinete y de los ventiladores. El tipo de modelo, la placa base, determina el tipo de gabinete que se puede usar. El tamaño y la forma deben coincidir. Es decir, que si tú vas a utilizar un gabinete de torre compacta, tú sabes que debes buscar un modelo de un motherboard que sea relacionado con este gabinete. No puedes buscar uno más grande ni puedes buscar uno más pequeño. Se refiere también al tamaño. Si una computadora tiene muchos componentes, necesitarás más un espacio para que la circulación del aire mantenga el sistema refrigerado. Es decir, que lo recomendable para las computadoras, por ejemplo, gamer, es un gabinete de torre completa, que son los más grandes. La fuente de alimentación, elija una fuente de alimentación cuya corriente nominal y tipo de conexión coincidan con la placa base. Siempre es bueno verificar que todos los modelos sean compatibles, porque si no vamos a tener un dolor de cabeza. La apariencia, hay muchos diseños de gabinetes para elegir el que más les guste a ustedes. Hay algunos que les gustan estos gabinetes que son transparentes, tienen las tapas transparentes, que tienen un tema del sistema de luces, que es lo que menciona acá también. Visualización del estado, las luces LED ubicadas en el exterior del gabinete indican si el sistema recibe alimentación, si el disco duro se encuentra en uso y si la computadora está en el modelo de suspensión o hibernación. Ranuras de ventilación, todos los gabinetes tienen una ranura de ventilación en la fuente de alimentación y algunos tienen otras en la parte trasera para permitir que el aire entre y salga del sistema. Algunos gabinetes tienen incluso más ranuras de ventilación. Entonces continuamos. Aquí te menciona lo que son los factores que deben tener en cuenta al escoger un ventilador del gabinete. Tamaño del gabinete. Los gabinetes de mayor tamaño suelen requerir ventiladores más grandes debido a que los pequeños no generan el flujo de aire necesario. Velocidad de ventilador. Los ventiladores más grandes pueden girar a menor velocidad que los más pequeños, lo que disminuye el ruido del ventilador. Cantidad de componentes. Los componentes de una computadora que producen mucho calor o calor adicional son varios, por lo que se requieren más ventiladores que sean más grandes o más rápidos. En el entorno físico, los ventiladores de gabinete deben dispensar el calor suficiente para mantener refrigerado el interior del gabinete. Cantidad de lugares disponibles para el montaje. Los distintos gabinetes tienen diferentes cantidades de lugares para el montaje de los ventiladores. Ubicación de los lugares disponibles para el montaje. Los distintos gabinetes tienen ubicaciones diferentes donde se pueden instalar ventiladores y las conexiones eléctricas. Algunos ventiladores de gabinete se conectan directamente a la placa base, mientras que otros se conectan directamente a la fuente de alimentación. Aquí tenemos factores que deben tener en cuenta al escoger una fuente de alimentación, tipo de la placa base. Recuerden que todos los componentes deben ser compatibles. La fuente de alimentación debe ser compatible con la placa base, el bataje requerido o el voltaje. Agregue el voltaje o bataje de cada componente. Si en algún componente no se especifica el bataje, calcúlelo multiplicando el bataje por el amperaje. Si el componente requiere distintos niveles de bataje, utilice el máximo requerido. Cantidad de componentes. Asegúrese de que la fuente de alimentación proporcione el voltaje suficiente para admitir la cantidad y los tipos de componentes más otros 25% como mínimo. Tipo de componente. Asegúrese de que la fuente de alimentación proporcione los tipos correctos de conectores de fuente. Tipo de gabinete. Asegúrese de que la fuente de alimentación pueda montarse en el gabinete deseado. Lo que siempre le menciono es bueno verificar que si tu gabinete va a ser grande, los demás componentes sean compatibles con este tamaño. Aquí entonces lo que te muestra es lo que es una práctica, una instalación del video. En la descripción acá del video o de este video le voy a poner un video de cómo desarmar y armar la computadora correctamente. Aquí tenemos lo que es la selección de la placa base.
Esto viene siendo una placa base no tan moderna, pero tampoco tan antigua. Al seleccionar una placa base de reemplazo, asegúrese que admita o acepte lo siguiente: CPU, memoria RAM, adaptadores de videos, otras tarjetas adaptadoras, el socket y el conjunto de chip de la placa base. Son compatibles con la CPU, el conjunto de disipador térmico y ventilador existente. Si se vuelve a usar en la CPU, la cantidad y el tipo de ranura de expansión deben coincidir con las tarjetas adaptadoras existentes y permitir el uso de nuevas tarjetas. Las conexiones de fuente de alimentación existentes deben adaptarse a la nueva placa base. La nueva placa base debe caber en el gabinete actual de la computadora. Continuamos con la selección del CPU y la refrigeración de esta. Los sockets Intel, aquí tenemos lo que es el socket Intel 775, son LGA. Lo que es LGA y PGA se refiere a los pines. Los PGA son los que tienen los pines en el procesador y los LGA son viceversa. Los PGA podemos decir que vienen siendo los machos y los LGA vienen siendo las hembras. Aquí te menciona lo que son los sockets Intel, que la arquitectura es LGA. Casi todos los sockets de la mayoría de los procesadores Intel tienen los pines en el procesador y no en el socket, como menciona acá. Estos sockets son LGA. Solamente tienen los huecos donde van conectados lo que son los pines que están pegados al procesador. Entonces, en el socket de los AMD son PGA, es decir, que son machos. Aquí tenemos lo que son los diferentes modelos. Aquí tenemos lo que son los factores, el tipo de socket, el tipo de disipador térmico o de ventilador deben coincidir con el socket de la placa base. Recuerden que el socket se refiere a donde va introducido o insertado lo que es el procesador. Especificaciones físicas de la placa base. El disipador térmico o el ventilador no deben interferir con ninguno de los componentes conectados a la placa base. Eso es sumamente importante. Tamaño del gabinete, el disipador térmico o el ventilador deben caber en el gabinete, que es lo que siempre les he repetido. Aquí tenemos lo que es la selección de la memoria RAM. Cuando hay una aplicación que se bloquea o la PC muestra mensajes de error frecuentemente, es posible que se necesite nueva RAM. Para determinar si el problema es la RAM, ejecute la prueba de RAM en la BIOS. El conjunto de chips debe admitir la velocidad de la nueva RAM. Siempre verifiquen la frecuencia de su memoria RAM, verifiquen cuál es el tipo de su memoria RAM, si es DDR1, si es DDR2, DDR3, DDR4, porque si usted tiene DDR2 y usted compra una DDR3, sabe que en la ranura no van a caber. Siempre la memoria es recomendable comprarla que tenga la misma frecuencia o la misma velocidad, igual que sean de la misma capacidad. Si tiene dos ranuras para poder memoria RAM, que sean de la misma velocidad y la misma capacidad. Si son dos, que sean de 8 GB ambas. Aquí tenemos, te dice un video de lo que es la instalación. Acá tenemos lo que es la selección del disco duro. Siempre es recomendable que le pongan un disco duro SSD o un disco duro de estado sólido. Recuerden que los discos duros HDD son los discos duros magnéticos. Ya estos discos duros están siendo descontinuados porque son un poquito más lentos, porque utilizan lo que son los discos con una aguja para leer lo que es la información. Entonces aquí factores de la unidad de disco: interno o externo, HDD, SSD o SSHD, intercambiable con el sistema activo, generación de calor, generación de ruido y requisitos de potencia. Acá tenemos selección de unidades ópticas. Ya las unidades ópticas, es decir, los CD-DVD, también están siendo descontinuados. Aquí te menciona lo que es el CD-ROM, DVD, y tenemos lo que es el Blu-ray. Recuerden que el CD solamente se utiliza para grabar lo que es datos y puede ser música, el DVD ya para grabar películas, y el Blu-ray ya son películas de alta calidad. Entonces tenemos acá lo que es la instalación del disco duro. Aquí te menciona y te muestra cómo se puede instalar, que le voy a dejar el video acá en la descripción. Siempre verifiquen cómo está conectado el disco duro, los tornillos principalmente. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a armar una computadora, vayan o a desarmar, vayan tomando fotos, en dado caso de que se le olvide, dónde van cada uno de los componentes. Así no se le va a olvidar ningún cable. Este disco duro que se puede ver es un disco duro SATA por estas ranuras que tiene acá. Recuerden que los IDE son los que se utilizan pines. Acá te muestra cómo instalar lo que es la unidad óptica. Dice en la parte delantera del gabinete, elija la bahía de unidad que desea que contenga la unidad, elimine la placa frontal de esta bahía si es necesario.
coloque la unidad óptica de modo que quede alineada con la abertura de la bahía de la unidad de disco, que es 5.25 in, 13.34 centímetros en la parte delantera del gabinete, como se puede visualizar en la imagen. Acá tenemos lo que son la selección de las tarjetas adaptadoras. Aquí tenemos lo que son los PCI y los PCI Express. Las tarjetas adaptadoras están diseñadas para realizar tareas específicas y agregar nuevas funcionalidades adicionales, una tarjeta gráfica, de video, de red, etcétera. Para eso se utilizan las tarjetas adaptadoras. La mayoría de las computadoras traen entre 3, 4 ranuras, 5 y 6. Eso va a depender de tu motherboard. Hay una gran variedad de tarjetas adaptadoras como gráfica, sonido, controlador de almacenamiento, de entrada y salida, la NIT que de red, la captura. Las tarjetas adaptadoras se insertan en dos tipos de ranura de expansión en una placa base: interconexión de componentes periféricos PCI o PCI y PCI Express o PCIe. Esa E que ustedes ven acá es de Express. Tienen cuatro tipos de ranuras: por 1, por 4, por 8 y por 16, como se puede visualizar acá en la imagen junto con la pila de lavalios. Acá tenemos otros factores para la selección de las tarjetas adaptadoras. Tenemos la segunda, que es tarjeta gráfica, la de sonido, la tercera, tarjeta de controladores de almacenamiento, la tarjeta de entrada y salida. Tenemos la INIT, que es Ethernet o cableado, y tarjeta de captura. Otro factor de tarjetas adaptadoras: antes de comprar una tarjeta adaptadora, tenga en cuenta lo siguiente: cuáles son las necesidades actuales y futuras, hay una ranura de expansión abierta y compatible, cuáles son las opciones de configuración posibles. Acá tenemos donde van las tarjetas adaptadoras. Aquí te da lo que son algunos consejos de instalación. Investigue la longitud de la tarjeta de video. Puede que las tarjetas más grandes no sean compatibles con alguna placa base. Siempre verifiquen cuál es la placa base que ustedes tienen para que puedan comprar lo que es la tarjeta. Selección del lector de medios. Esto no se está utilizando mucho, pero se han desarrollado varios formatos de tarjeta de medios a lo largo de los años. Tenemos el Security Digital o SD, el micro SD, mini SD, el Compact Flash y el Memory Stick. Acá tenemos la selección de almacenamiento externo, que son las memorias USB. Usted puede comprarse la que usted quiera. Las unidades de memoria flash USB externas, que a veces se denominan dispositivos de memoria, se usan comúnmente como almacenamientos externos extraíbles. Los dispositivos de almacenamiento externos se conectan a un puerto externo mediante el puerto USB, SATA o Thunderbolt. Ya la mayoría de memorias USB, como su nombre lo dice, se conectan al puerto USB tipo A, que es el más común. Aquí lo que te muestra el tipo de instalación. Aquí instalación de los cables del panel frontal, que son estos cables que se pueden visualizar acá. Un gabinete de computadora suele tener un botón de encendido y luces de actividad visible en la parte delantera del gabinete. El gabinete incluye cables de panel frontal que deben conectarse a un conector común del panel del sistema. Esto ya la mayoría tampoco lo están trayendo, así que tranquilos. Aquí te menciona algunos. Aquí te menciona el conector de USB de la placa base. Eso es muy sencillo. Casi siempre tienen su nombre, el USB interno, donde va conectado. Así que ustedes no van a tener ningún dolor de cabeza. Aquí te dice que los nuevos gabinetes y placa base tienen capacidad de USB 3.0 y 3.1. Esto se refiere a la velocidad de transferencia de información. Tenemos 2.0, 3.0 y 3.1, entre otras. Acá instalación de los cables del panel frontal, que era lo que estamos viendo. Entonces, aquí lo que te habla es la finalización del armado de la computadora, que es algo muy sencillo. Y si se fijan, yo le dije que esto era una PPT muy sencilla, que básicamente lo que te explicaba era cómo armar la computadora correctamente. Entonces, acá en la descripción de este video, que fue sumamente corto, le voy a dejar un video de cómo armar y desarmar la computadora correctamente. Ya en el próximo video estaremos hablando sobre lo que es la BIOS, el sistema básico de entrada y salida, que es esta, la POS, el CMOS, para qué sirve la pila de la BIOS y un sinnúmero más de temas del capítulo número 3. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y dejarme en los comentarios cuál otro video quieren que les realice. Pase feliz resto del día.